Estás en Selecciones Bíblicas, te doy la más cordial bienvenida, soy Yafeli Cabaña de Galindo y continúo con la serie Adorando a Dios en Espíritu y en Verdad. Del temario presentado, hoy corresponde entonces considerar el mediador de la adoración. Jesucristo es el mediador de nuestra adoración al Padre. Cuando Jesús desarrolló su ministerio aquí en la tierra, recibió adoración de sus discípulos. También fue adorado por aquellos de quienes recibió un beneficio y de aquellos que fueron testigos de su resurrección. Una vez en la gloria, en la revelación que Juan tuvo en el Apocalipsis, Jesús también recibió adoración de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. A este grupo se unieron también millones de ángeles. Y en el versículo 13 del capítulo 5, todo lo creado también se unió a la adoración celestial. Todo esto surgió porque Jesucristo es Dios hecho hombre. En su conversación con la mujer samaritana, Jesús dejó muchas enseñanzas relacionadas con la adoración. En primer término, en Juan 4:23, afirmó: «Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». Previa a esta declaración, Jesús le dijo: «Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos». A lo que la mujer le dijo: «Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». Para entender un poco mejor estas afirmaciones que Jesús hizo de que Él era el Mesías, la palabra Mesías viene del hebreo y traduce ungido de Jehová. En la antigüedad eran ungidos en nombre de Dios los sacerdotes, como leemos en Levítico 8:12, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. También eran ungidos los profetas. A Jehú, hijo de Minsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Primero de Reyes 19:16. Y finalmente eran ungidos los reyes. En primero de Samuel 16:1 y 13, dijo Jehová a Samuel: «¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey». Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Jesucristo, como el Mesías, fue ungido de Jehová por su Espíritu Santo. En Lucas 4:18 al 21, señala: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Como ungido de Jehová, Jesucristo cumplió el rol de profeta. En Juan 6:14 leemos: «Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Además, como sumo sacerdote, en Hebreos 6:20 leemos: «La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec». Y como rey, también leemos en Juan 12:13: «El siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Jesús entonces es el mediador. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5,
Directamente Pablo refiere, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dentro de las características o funciones que debe cumplir un mediador se destacan: primeramente, crea un clima cordial, gestiona la comunicación, ayuda en la resolución de conflictos, propicia las proposiciones de alternativas, facilita el que se asuma responsabilidades y reduce las tensiones entre las partes. Dentro de las razones por las cuales Jesucristo es nuestro mediador, específicamente en el acto de nuestra adoración a Dios, tenemos en primer lugar que Él es el camino, representante, imagen, sacrificio, templo y ofrenda. Como camino, Jesús mismo señaló en Juan 14, 6 y 7, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto». En Hebreos 10, 19 al 22, «Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura». Y en Efesios 3, 11 al 12, también el apóstol Pablo añade: «Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él». La segunda razón por la cual Jesucristo es nuestro mediador en la adoración es porque nos representa delante de Dios como un abogado. Un abogado, entonces, es una persona preparada, conocedora de las leyes de su nación y certificada para representar, acompañar y defender a otra persona acusada por cometer un delito o infringir una ley ante un tribunal presidido por un juez en un juicio. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, señala: «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo». Este término propiciación es definido como la acción agradable hecha a Dios con la que se le pretende mover a piedad o misericordia. Jesús es nuestro representante. En Romanos 5, 6 al 8, el apóstol señala: «Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Como imagen, Jesús es la representación exacta de la naturaleza del Padre. Él dijo en Juan 14, 9, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre?». Además, en Hebreos 1:3 señala: «El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas». Finalmente, Pablo también añade en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, «Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo». La cuarta razón por la cual Jesús es nuestro mediador en la adoración es que Él se ofreció como sacrificio, y este término es el esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma para conseguir o merecer algo,
o para beneficiar a alguien. Dios, siendo santo y justo, y el hombre pecador, rebelde y desobediente, Jesús entonces se constituyó en el sacrificio como Cordero de Dios para acercarnos al Padre. En Juan 1:29, el apóstol señaló: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También el autor a los Hebreos en el capítulo 9, versículos 22 y 28, refirió: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, 24, añade: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Una vez reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Jesús, el hombre es perdonado, regenerado y salvado, como Pedro también añadió en su primera carta en el capítulo 3, 18, porque también Cristo apareció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en el Espíritu. La penúltima razón por la cual Jesús es nuestro mediador es porque Él es el templo para adorar al Padre. En Juan 2, 19 al 21 leemos: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, señaló: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hebreos 13:15 añade: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Finalmente, Jesucristo es la ofrenda aceptable a Dios. Por medio de Él nos acercamos al Padre. Efesios 5:2, el apóstol Pablo refirió: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hebreos 10:10 también señala: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entendiendo entonces que Jesucristo es el mediador de nuestra adoración al Padre, podemos decir entonces, a manera de ejemplo: Dios Todopoderoso, Santo, justo y bueno, te alabo, adoro y glorifico tu nombre, por Jesucristo. Su mediación y sacrificio abrió el camino, mostró tu imagen para salvarme, lavarme y justificarme, haciéndome nacer de nuevo. Como un hijo tuyo, me postro humillado y obediente en Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí entonces el desarrollo del mediador de la adoración. Si te gustó, te invito a darle pulgar arriba, a compartirlo y a dejar tu comentario. Si aún no lo has hecho, también te invito a suscribirte a mi canal Selecciones Bíblicas. Comparto contigo mis libros digitales, a los cuales puedes hacer una vista preliminar con los links que aparecerán debajo de este video. Termino con Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es mi oración que Dios te bendiga ricamente.